J'en ai marre de voir dans cette vie, remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. El 17 de mayo del año 2014. Un saludo para todos los que han hecho un hábito de abrir, de escuchar, de bajar las grabaciones que hacemos bajo el título de ¿Qué pasa en París? Es una charla que mantenemos Félix José Hernández, hispanista, profesor de lengua castellana, radicado en París y por supuesto cubano, y Carlos Estefanía, quien reside en Estocolmo, Suecia. Una Suecia donde se podría decir que se hizo la luz, donde ha reventado el verde, donde ya se siente una buena temperatura, donde si sales en la mañana, como he hecho yo, a devolver una película a la biblioteca, pues te vas con un jacket y una camisa y ya sientes calor con ello, y los niños te cruzan frente, te pasan de largo, sonrientes y con un pullover. O sea, estamos con un nivel de temperatura y con un verde que si a alguien le tapan los ojos y lo dejan caer acá, sobre todo en la parte de las afueras de Estocolmo, donde yo vivo, pues pensaría que anda por Cuba o cualquier otro país tropical. Hola Félix José, ¿cómo está París en este 17 de mayo del año 2014? Pues un día muy bello, amigo, un día soleado. París está hoy repleta de turistas, las terrazas de los cafés están llenas de personas que conversan, que pasean, los jardines también, o sea que estamos viviendo una primavera muy muy bella. Pues me alegra mucho que coincidamos en el estado de la naturaleza en estos momentos, ¿no? Porque esto es importante sobre todo cuando hemos pasado un largo invierno. Bien, Félix José, vamos a tratar este séptimo arte que tanto nos apasiona. ¿Qué tienes que contarnos del cine galo y la presencia de artistas foráneos en él, o creadores foráneos? Unifrancia pidió a algunos cineastas extranjeros que entrevistas, y entre las preguntas estaban: ¿qué es lo que más a usted le gusta del cine francés? Spike Lee confió que le gustó tanto la película A Bout de Souffle que se hizo dedicar el póster por Jean-Paul Belmondo. DiCaprio evocó su encuentro con Gerard Depardieu mientras estaban filmando la película El hombre de la máscara de hierro, mientras que John Travolta declaró que su película preferida era La Cage aux Folles, la caja de las locas. Pero Martin Scorsese citó nada menos que unos 20 cineastas franceses. Casi todos mencionan a Godard y a Truffaut, pero el director de Taxi Driver habló también de Grémillon, Bigot, Pagnol, Mallet, Jacob, Téchiné. Hicieron un documental, y una versión corta va a ser proyectada en el Festival de Cannes, que tiene lugar en estos momentos, y después la versión completa será difundida por la televisión a partir del mes de septiembre. Sabes que me llama mucho la atención ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo es posible que los cineastas de Estados Unidos sientan ese culto tan grande por Francia, ¿no? Proveniendo de un país que además ha hecho obras importantes en la historia del cine y con una producción enorme. Indiscutiblemente hay una especie de sentimiento como si en París estuviese la meca del cine. Y a cada rato te aparece una película de origen extranjero, norteamericana muchas veces, que se desarrolla en París, ¿no? Es como una necesidad de acudir a lo que sería, de alguna manera, es la cuna del cine moderno, ¿no? Sabes que ayer me llegó un mensaje de nuestro colaborador en México, un periodista, Federico Campbell, nos mandaba una noticia que hemos difundido y trataba sobre la organización de una manifestación contra el movimiento islamista Boko Haram. Era una protesta
en la cual se decía que ese no es el verdadero Islam y se reclamaba la liberación de las niñas que fueron secuestradas. Y buscando información sobre el tema, descubrí que hay realmente un movimiento internacional, o sea, hay una cantidad de gente participando en las protestas contra Boko Haram en los lugares más impensables, entre otros en Canadá. Y bueno, ya te decía, en México, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que contarnos sobre Boko Haram? La respuesta del gobierno francés nos hizo esperar. Después de una llamada del presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, el señor François Hollande confirmó las invitaciones y hoy, en estos momentos que estamos hablando tú y yo, se está celebrando aquí en París una cumbre africana para luchar contra el grupo Boko Haram, que como todo el mundo sabe secuestró 223 adolescentes. Y esta cumbre para la seguridad en Nigeria se está desarrollando en presencia de jefes de Estado africanos debido a las amenazas terroristas. Se encuentran los de Nigeria, Camerún, Benín, Chad, etcétera, y también de la Unión Europea, la Gran Bretaña y representantes de los Estados Unidos. El objetivo, según la televisión que yo acabo de ver en estos momentos, el noticiero, es unir los servicios de espionaje y de informaciones para localizar de varios países dónde están en estos momentos las niñas y poder rescatarlas. Aquí, tú sabes que yo siempre trato de hacer un análisis holístico de la situación, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que tienen que ver con esta unidad internacional, porque ya no solamente son las protestas de calle, sino las protestas de gobierno. Incluso se piden 50 millones de dólares por la cabeza del líder de Boko Haram. Boko Haram, que quiere decir, si eso lo traduces al castellano, sería como la presunción es un pecado o anatema contra la presunción, ¿no? Nigeria es un país que tiene varias particularidades, ¿no? Un poco más de la mitad de la población es musulmana. Sí, es el 7º país en el mundo por la cantidad de población, pero tiene la característica adicional que no se suele asociar con los países con alta densidad de población, que es el país con uno de los países con mayor crecimiento económico en África y por encima de Sudáfrica, que lo fue históricamente, ¿no? Entonces, aquí se está definiendo a manos de quién va a caer ese importantísimo país, si a manos de los musulmanes o a manos de los no musulmanes. Y es interesante también el hecho de en esta confrontación de que la escuela haya sido el objetivo de Boko Haram. Vamos a estar claros, no es una locura de los musulmanes atacar la escuela. La escuela es el centro de reprogramación de las juventudes, ¿no? Y aunque nos parezca que todo se reduce a buscar el analfabetismo del pueblo, no cabe duda que es ahí donde se forma la gente, ¿no? Y donde se forma el pensamiento. Yo casualmente estaba hablando la semana pasada, no a propósito de Boko Haram, sino a propósito de África en general, con un colega mío que es de Somalia, y él me explicaba cómo las excolonias han tomado a las élites de África, las han educado en Europa o en las escuelas europeas, les han dado una manera de pensar, les han cerrado el cerebro y ellos mantienen la llave. A lo que voy es que aquí, en medio de todo este gran escándalo, hay una lucha de alguna manera legítima. No creo que esté bien que secuestren a unas niñas, ni las vendan, ni se hagan eso me parece una gran cobardía, ¿no? Pero sí hay una lucha entre dos concepciones, las cuales no siempre podemos ver de manera maniquea. Yo creo que hay cosas terribles entre lo que hace Boko Haram, pero yo quisiera que nosotros fuéramos capaces también de movilizarnos a nivel mundial cuando los niños en los países, los niños y las niñas, para hablar con el discurso que se utiliza hoy en día, los niños y las niñas son secuestrados, no para ser vendidos, sino para ser internados en lugares donde después no se sabe qué pasa con ellos. Y eso muchas veces lo hacen los estados occidentales. Y no hay una presión ni un movimiento contra eso a nivel mundial. Entonces yo creo que tenemos nosotros muchos Boko Haram. Tenemos los Boko Haram del Islam y los tenemos del Estado secular, ni tan siquiera cristianos, porque realmente el cristianismo para mí ya es una religión en retroceso, sino me refiero a los Boko Haram del no menos peligroso modelo secular modernizador, ¿no? Que es, entre otras cosas, tiene entre otros muchos pecados similares a los pecados que cometan los fundamentalistas contra la vida humana, el de haber promovido el alcoholismo. ¿Qué te parece si entramos en el tema de quiénes son las personas que más beben? Los rusos, amigo. Se
Según la Organización Mundial de la Salud, son los rusos, seguidos por los portugueses, los habitantes de la isla antillana de las Antillas, de Granada y Andorra. Son los consumidores más grandes de alcohol, con un promedio de 12 litros y medio por persona. Se entiende por persona en la encuesta los mayores de 15 años. Pero en Francia el consumo está entre 10 y 12 litros. Sí, lo cual es comparable a los alemanes, lo que consumen los alemanes, británicos, belgas, suizos, españoles. Los italianos beben menos, o los canadienses. También, como Francia, entre 10 y 11 litros consumen los australianos y los sudcoreanos. Pero bueno, lo que es muy singular es que el 48% de las personas entrevistadas declararon que no consumen. O sea que el promedio está sacado entre todos los entrevistados y da para Rusia 12 litros y medio. O sea que en realidad el consumo de esas personas es prácticamente el doble de lo que ellos declaran. Tengo entendido que la extensión de la alcoholización dentro del pueblo ruso, si no comenzó, fue muy fomentada por Pedro I, que de alguna manera es una figura asociada a Inglaterra, ¿no? Él intentó modernizar, pero a su vez promovió el alcohol dentro de su pueblo. Para mí el alcohol es el equivalente a lo que fuera la guerra del opio contra China, ¿no? Y no creo que el exceso de consumo de alcohol, tanto en el pueblo ruso como en otros pueblos, y me llama la atención que no parezcan, quizás esta estadística debe tener algún problema, porque tengo la sensación de que los pueblos anglosajones y pueblos germánicos son grandes consumidores de alcohol, ¿no? De lo que sí estoy seguro de que el alcohol, sobre todo cuando es un alcohol refinado, no es un alcohol que se ve a través del vino, que es una medida para algunos saludable, o para otros médicos no, pero algunos especialistas dicen que sí. Creo que el alcohol ha sido un instrumento de control social. O sea, si tú tenías a un individuo proletarizado y nada más le dabas el fin de semana, y ese fin de semana entre la misa y la iglesia todavía le quedaba un tiempo, ese resto de tiempo lo consumía emborrachándose, esa persona no podía cambiar sus condiciones de vida, ¿no? Y por ahí tenemos el caso trágico de los irlandeses, que son gente muy alcoholizada, pero a su vez fueron gente muy sometida, ¿no? Y sabemos del uso del alcohol para el sometimiento de las poblaciones indias en Norteamérica. Y en definitiva, te digo, el alcohol y el consumo del alcohol es porque no se ha querido combatir, porque es un mecanismo de control y de desmoralización de las multitudes, ¿no? Bien, dejemos el alcohol y entremos en una gente que intentó alguna vez retar a ese poderío británico y que aun cuando fueron derrotados, de alguna manera siguieron resistiendo. Me refiero a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. A partir del año 1949, más de 2.000 antiguos oficiales del ejército nazi y de las tropas de los SS, tristemente célebres SS, continuaron a trabajar secretamente como bajo el mando del antiguo coronel nazi Albert Schnesch, y constituyeron un ejército anticomunista capaz de movilizar a 40.000 hombres en caso de que la Unión Soviética invadiera Alemania Federal. Esto lo informa el periódico Der Spiegel. Ahora, este descubrimiento fue hecho por el historiador Agilov Kesserin, que realizó investigaciones en los archivos de la BND, o sea, los servicios secretos alemanes, e informó por su iniciativa propia en el año 51 a nada menos que al canciller Konrad Adenauer, el cual no hizo absolutamente nada por disolver esta especie de ejército secreto. En el año 55, cuando fue creado la Bundeswehr, o sea, un ejército democrático, pudiéramos decir, este señor, Albert Schnesch, integró el nuevo ejército alemán nada menos que con el grado de general de brigada. Es interesante la información que aportas. Yo escribí no hace mucho en mi blog sobre los Werwolf, que fue una guerrilla que se preparó precisamente para resistir
a la ocupación de Alemania. Es una tradición vieja que tenían en Alemania, ¿no? Y estuvieron combatiendo o haciendo actividades de propaganda o sabotaje casi 3 años. Es lo que formalmente se conoce. Claro, conocemos la historia sobre todo por los vencedores, ¿no? Y entonces cuando buscas estas fuentes que son británicas, pues tú encuentras siempre una especie de burla, una actitud que le resta mucho valor científico a la investigación sobre ese tema, ¿no? Pero hay que reconocer que una vez que los alemanes son ocupados, esta resistencia de alguna manera ya era legítima. No era legítimo invadir otro país, pero una vez que un país por un lado está siendo bombardeado de manera criminal, como ocurrió por la parte occidental, o están siendo violadas sus maneras de manera brutal, como ocurrió por la parte oriental, pues tenían todo el derecho a resistir a lo que se iba a establecer, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que ahora hables ya de más información sobre este ejército que se había preparado. No estoy muy seguro que coincide exactamente con aquellas guerrillas que eran sobre todo tratadas por gente jóvenes. Incluso vi una película norteamericana filmada, ahora no me viene el nombre a la cabeza, una película filmada como 3 años después de la ocupación de Alemania. Y hay una escena donde se ve un padre con un niño, una especie de comisaría, y están regañando al niño porque el niño pintaba una suástica y le ponía una suástica al padre. Bromeaban un poco con la escena, pero la foto del niño me recordaba mucho la de los libros que yo había consultado que trataba el tema de la resistencia nazi hasta el año 47 más o menos, ¿no? Bien, vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con aquello a lo que se resistían los neonazis. Además de resistirse a aceptar de que no eran una raza superior, ¿no? Y que todos los pueblos tienen derecho a existir y que no hay por qué meter en campos de concentración a nadie, ni porque piense diferente, ni porque tenga un origen étnico diferente, también ellos luchaban contra lo que ellos consideraban las depravaciones que se habían fomentado durante la República del Weimar, la que viene después de la Revolución del 18, hasta la llegada prácticamente del nazismo, ¿no? Y entre estas depravaciones, en un momento dado, porque hubo un momento en que las tropas de asalto nazi eran además homosexuales, pero después estas depravaciones que ellos llamaban así y combatieron eran las de la homosexualidad. ¿Cómo se ve la situación de la homosexualidad entre los jóvenes galos hoy en día? Aquí hubo un gran debate alrededor del matrimonio gay y de la adopción de niños por las parejas de homosexuales, sean hombres o mujeres. Y eso ha liberado la palabra en todo sentido, porque hay un récord este año de agresiones verbales, agresiones físicas contra los homosexuales. Y también los homosexuales pues se besan en el metro, en las calles, o sea, ellos lo muestran abiertamente a partir de ese momento. Pero bueno, de la ficción a la realidad nada más que hay un paso y muchos jóvenes lo dan rápidamente. Y es detrás del fenómeno de moda que se ha puesto, de decir, cuando un artista dice por televisión, tengo que confesar que soy homosexual y estoy orgulloso de hacerlo, etcétera. Bueno, vamos a ver las estadísticas del IFOP-CAM, que es una organización muy, muy seria, y dice que el 20% de las francesas y el 11% de los franceses de 18 a 24 años dicen haber sido atraídos sexualmente por personas del sexo diferente o del mismo sexo en el 2013. En el 2006 solamente eran el 7% y el 4%. Ahora, en lo que concierne a las relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, se pasó del 5 al 10% para las chicas y del 3 al 11% para los chicos. O sea que el 11% de los chicos franceses actualmente dicen que tienen sexo con otros chicos. Para el movimiento de afirmación de jóvenes gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, que es el MAG, que está aquí en París, la situación no es nada simple. Según este organismo, dice que los heterosexuales y los gays le reprochan a menudo de no saber escoger cuál es su campo, ser o no ser, no asumir su propia homosexualidad y continuar a ser bisexuales. Algo que ahí no tiene relación exactamente con esto, pero que es una noticia interesante, y es que la tercera, según otra estadística, la tercera parte de los que consumen y ven películas pornográficas por internet son adolescentes.
y lo que es horrible es que el 75% tienen menos de 12 años. Y para ellos la mujer, el símbolo de la mujer, es lo que ven en las películas pornos por televisión cuando los padres no están en casa. Mira, a mí siempre me gusta hacer una especie de comparación entre lo que tú cuentas y lo que yo veo aquí en Suecia, ¿no? No sé, también hace algún tiempo yo escribí en mi blog, El Hombre de Cuba Nuestra, una nota sobre el incremento de la homosexualidad dentro de la juventud sueca, ¿no? Y te digo que yo no creo que esto sea un fenómeno espontáneo. Y a simple vista se pueden ver las causas, ¿no? En primer lugar, si uno parte del principio, vamos a concederle al movimiento Care o a todas estas teorías que fundamentan la homosexualidad, que la sexualidad es algo que se construye. De la misma manera que se puede conceder que la heterosexualidad es construida, la homosexualidad también se puede construir. Yo pienso que el ser humano es un animal que, además de los instintos que tiene, es uno de los pocos animales que hay que enseñarle todo. Incluso la sexualidad también puede ser aprendida. Y para mí está claro que existe una especie de vocación por promover la homosexualidad, y para ello existen especialistas. Lo más terrible es que existen agendas, que tú las notas en los manuales de educación sexual. O sea, es difícil encontrarte un manual de instrucción sexual donde tú no encuentres un capítulo explicando cómo tener relaciones homosexuales en los manuales que están a mano de los niños, ¿no? Ves mucho cine que trata el tema del niño ambiguo que se disfraza de niño, viceversa. Ves continuamente el bombardeo mediático donde se exacerba la figura del homosexual, y después lo que nadie puede constatar, pero que se nota, que es la acción de psicólogos, psiquiatras, especialistas, curadores escolares, que ven a un niño con la típica ambigüedad o búsqueda confusión de un momento dado de la infancia, y le dicen: no, tu problema es que tú eres homosexual y te vas a encontrar. Y cuando vienes a ver, tenemos entonces el resultado de ese incremento, ¿no? Mira, hay algo que me llamó mucho la atención en estos días. Tuvo lugar Eurovisión, a cada rato aparecía en los periódicos la imagen de una mujer barbuda, que yo no le hacía ni mucho caso, pensaba que era algo que tenía que ver con un circo, y resulta que era el personaje este de Conchita Salchicha, que es la figura, es un hombre disfrazado de mujer con barba que ganó Eurovisión, ¿no? Si el sistema de Eurovisión no funciona como el sistema electoral venezolano, o sea, si ahí no se ha hecho una trampa, sino que realmente han sido los pueblos los que han elegido quién es el mejor cantante, indiscutiblemente ya la gente, las nuevas generaciones de europeos tienen un problema de inclinación exacerbada hacia la homosexualidad, ¿no? Porque eso es un símbolo de ambigüedad sexual muy cercano a la homosexualidad. Si tú tienes esto, y al mismo tiempo, este festival, que si no me equivoco tuvo lugar en Dinamarca, y al mismo tiempo tienes el ataque permanente a la virilidad, al concepto tradicional de virilidad. Por ejemplo, yo lo he notado en dos películas, en los críticos de cine que salen en la televisión sueca. Estaban criticando dos películas, no sé si la segunda parte de los 300 y otra película, y ahora esta que hay, La leyenda de Hércules, y el crítico subvaloraba la película por la actitud masculina de los héroes, ¿no? Cuando veían la película, sí, eran guerreros, y eran el típico hombre con el cual un joven se podía identificar para ser uno más, ¿no? Eso está siendo bombardeado por los críticos, ¿no? Eso le resta valor a una película. Ahora basta que pongas escenas homosexuales en una película para que esta película gane premios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más simpático de todo es que ahora, con motivo de las elecciones europeas del 25 de mayo en Dinamarca, hicieron un animado donde el personaje central era un tipo fornido que tenía relaciones con varias mujeres y usaba la violencia para obligar a los jóvenes a ir a votar, ¿no? Estarían explotando esta sede de violencia que tienen los jóvenes por el cine que ven, ¿no? El caso es que ha habido un escándalo muy grande y han censurado ese animado. Lo pueden buscar en la red, se llama Boteman, ¿no?
Porque el tipo, esta figura es un hombre que usa la violencia, es violento y anda con muchas mujeres, tiene una especie de orgía con un montón de mujeres haciendo relaciones en grupo, pero él con varias mujeres. Bueno, eso ha sido un pecado. A nadie le ha molestado que los niños de toda Europa vean a este ser ambiguo de barba, con vestido de mujer cantando y dándosele un premio. Ya venían jugando con eso en la Eurovisión anterior, donde había mujeres besándose y hombres en escenas más o menos homosexuales, ¿no? Entonces te das cuenta cómo los medios están trabajando. Después sabes lo que hacen los psicólogos especialistas, después ves lo que está en los libros, después ves como lo que está en el cine, y no es de extrañar lo que está ocurriendo, además de cómo se va incentivando los conflictos entre las parejas heterosexuales. Ahora mismo ha pasado una cosa que a mí me recordó Cuba. Han salido de una organización que pretende convertir las asociaciones de vecinos en centros que controlen las broncas domésticas, para que denuncien cuando haya una bronca doméstica, cuando hay una pelea matrimonial, que denuncie. Bueno, si la persona tiene una pelea, el marido y la mujer tienen una pelea, eso es un problema de ellos, pero eso es una manera de meter al Estado en la cama, ¿comprendes? Entonces ahí sí está la denuncia. No pasa lo mismo cuando los conflictos son entre homosexuales, ¿no? Aunque hay alguna literatura que ya está empezando a reivindicar el problema de analizar la violencia en las parejas homosexuales, pero de eso se habla mucho menos, mucho menos que contra la pareja heterosexual. Y por último, no estás permitiendo que los jóvenes y las jóvenes construyan una relación, no se les está inculcando nada de eso, se les enseña el sexo como una cosa animal, en la cual el único problema es utilizar anticonceptivos, y a veces no estoy muy seguro si sea para que no se reproduzcan o para que no se enfermen. Y bueno, discúlpame que ya me he extrapolado tanto, pero me pareció interesante hablar de eso. Hablemos ya de otro tema, entremos en Grace de Mónaco. Pues el primer día del Festival de Cannes subió la famosa escalinata con el tapiz rojo, la sublime Nicole Kidman, que interpreta el papel de Grace Kelly o Grace de Mónaco en la película de ella. Los hijos de los príncipes de Mónaco protestaron, dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la película, que no la iban a ver, así que no sé cómo pueden protestar si no la van a ver, que no se va a proyectar en Mónaco, pero bueno, el caso es que hace más de 30 años que murió en un accidente automovilístico esa actriz rubia que se convirtió en princesa y sigue todavía fascinando. Ella es a la vez un mito y una leyenda, porque ella fue la única que en el siglo XX logró acumular dos destinos excepcionales: llegar a ser estrella de Hollywood y también princesa europea reinante. Explica Elisabeth Guzlán, que es la autora del libro Grace de Mónaco, La glace et le feu, o sea, el hielo y el fuego. Grace Kelly, convertida en princesa de Mónaco, encarnó la belleza perfecta y el estilo impecable. Ahora, pero ¿cómo es que se convirtió en un símbolo esta joven? Pues en los años 50 en Hollywood, las estrellas femeninas eran bombas sexuales, como Ava Gardner, Jane Harlow, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, y surgió esta mujer rubia con un aspecto extremadamente elegante, delicada, fina, y que era algo inédito, según la señora Elisabeth Guzlán. Su padre era millonario y su madre es maniquí, y Grace Kelly adquirió su gusto por la moda en el seno de su familia. Y antes de su primera película, En el tren se llevará 3 veces, Grace Kelly se convirtió en una top model. Recuerda su biógrafa: en Hollywood, la joven actriz también encontró a Oleg Kazini, que era en aquel momento el modista de Jackie Kennedy, y se convirtió en su compañera. Formaban una pareja llena de glamour. Oleg Kazini, él mismo, pues, logró refinar aún más a Grace Kelly, llegando a ser un símbolo de BCBG, como se dice en Francia, una mujer extremadamente bella, educada, culta. Y Grace Kelly llegó a la cumbre de su carrera como también un símbolo del New Look creado por Christian Dior. Ahora, cuando vino a presentar El crimen era casi perfecto en el Festival de Cannes,
La estrella encontró el 6 de mayo del año 55 al príncipe Ranier de Mónaco. Y el noviazgo fue anunciado el 6 de enero del año 56. Helen Rose, una modista, diseñó el traje de boda para lo que sería en aquel momento clasificado como la boda del siglo. Y eso se lo pueden ver los que nos están escuchando por YouTube, por buscar la boda de Grace Kelly. Y era de una belleza increíble y dejó una imagen muy fuerte. Una verdadera obra de arte que fue pagada con dólares contantes y sonantes por la Metro Goldwyn Mayer y que inspiró al traje utilizado por Kate Middleton, la princesa británica. Ahora, en Mónaco, la joven se convirtió en una mamá muy chic, muy elegante. Perlas y diamantes de Van Cleef y Arpels, suéteres en cachemira de Pringles Scotland, pañuelos de seda y bolsas de Hermès, mocasines de Gucci, bailarinas, pantalones corsarios y un moño impecable. Grace en Mónaco cuidaba mucho su ropa y su elegancia como si fuera a tener un papel en una película. Incluso su peluquera Gwendolina, que había sido empleada de Alexander, el peluquero más famoso de París, la acompañaba por todas partes. La princesa se vestía siempre de Chanel, Givenchy y sobre todo en Dior. Ella mostraba una predilección muy marcada por los trajes sastres, colores pastel de Marc Bohan, que fue el que reemplazó a Christian Dior a su muerte. Ellos tenían una relación tan privilegiada que el costurero creó especialmente la línea que existe todavía hoy, Baby Dior, para los hijos de la princesa. La elegancia intemporal de la casa Dior se asociaba perfectamente al refinamiento discreto de la princesa de Monte Carlo y su aspecto de belleza perfecta. De ahí que todavía hoy en día la gente sigue soñando con esta princesa y que la película se espera que sea un éxito rotundo a pesar de el desacuerdo de sus hijos. Ok, ellos no quieren que sea Nicole Kidman quien la interprete, ¿no es cierto? No, dicen que la forma en la trama en la película, el padre de ellos no está representado como debe ser representado. Ajá, es la figura del padre. Sabes que es muy interesante que en esta misma semana se ha dado a conocer la noticia de que Nicole Kidman ni se llama Nicole Kidman, no se llama así, ¿no? No se llama Nicole Kidman y además que no nació en Australia como mucha gente creía, ¿no? Ella realmente ella tiene otro nombre, su nombre es Hokulani, es un nombre que viene de Hawái, que es donde ella nació, que quiere decir estrella celestial. Incluso es muy simpático, utilizaron ese tema como tema de tertulia en el programa No es un día cualquiera, un programa de Radio Nacional de España que yo suelo escuchar, y era precisamente la cuestión de la gente que tiene que cambiarse el nombre, ¿no? Que se cambia el nombre, a veces o se cambian las historias, y después vamos a hablar de eso, de gente que se inventan historias, no solamente nombres, sino historias completas, y resulta que ha habido en España personas que han sido líderes de organizaciones de víctimas del terrorismo, porque han dicho que han sido víctimas de actos terroristas y ni han estado en los lugares donde explotaron las bombas, ni tienen nada que ver. Hablaban del caso de un español que también era presidente de una organización de víctimas de los campos de concentración y jamás había estado en un campo de concentración. Así que ahorita más tarde, o sea, dentro de un momento en este pasaje vamos a tratar algo de estas personas que cambian sus historias y sus nombres quizás, ¿no? Bien, dejemos al cine y entremos en el granero de Picasso. La Comisión Regional de Patrimonio y de Sitios Históricos va a examinar la cuestión de la extensión de la protección a título de monumento histórico de esta mansión en cuyo granero se encontraba el taller de Picasso, situado en la calle de Grand Augustin, en el barrio latino. Según Alain Casaponà, delegado general del Comité Nacional para la Educación Artística, hay un grupo, una compañía inmobiliaria que propone a los propietarios transformar el inmueble, esta mansión, en una residencia hotelera.
y para evitar esto se ha lanzado una petición para que clasen el granero como monumento histórico, y ha recogido más de 1.000 firmas, entre ellas de numerosas personalidades, y va a ser enviado en forma de carta abierta al señor Manuel Valls, primer ministro francés, y a la señora Ana Hidalgo, alcaldesa de París. Muy bien. Bueno, vamos a pasar del granero de Picasso, que muchas veces ha sido representado en el cine. A mí Picasso es una figura que, salvo su militancia stalinista, me cae bien como artista y como individuo en general, ¿no? Pero bueno, tiene ese para mí grave pecado, ¿no? Precisamente en tiempos en que el arte que él hacía era condenado en la Unión Soviética, o sea, ese tipo de pintura cubista o surrealista o vanguardista, de ese movimiento del cual él fue un pionero, pues en Rusia podías dar con tus huesos en la cárcel sencillamente, o sencillamente te cerraban, ¿no? A veces tampoco eran tan, sobre todo en el tiempo posterior de Nikita Khrushchev. Pero realmente no podías levantar cabeza como artista, ¿no? Frente al realismo socialista. Y sin embargo, eran tan astutos y tan inteligentes los soviéticos, que sabían convertir en militantes a aquella gente que de alguna manera subvertía el arte occidental, pero se cuidaban mucho de que el mismo fenómeno ocurriera dentro de la Unión Soviética. Y eso te hace pensar qué valor puede tener este tipo de arte, ¿no? ¿Por qué le temían tanto en Rusia? ¿Y por qué de alguna manera lo fomentaban y premiaban y hacían suyos a aquellos que de alguna manera subvertían los códigos que se habían establecido de la representación naturalista o realista de la realidad, ¿no? Eso es un tema para filosofar un poco. Bueno, cuando tú me hablas de Casa del Horror, ¿de qué me estás hablando? Este hecho horroroso conmovió al mundo entero hace un año y suscita actualmente una especie de frenesí editorial. Michelle Knight, una de las 3 niñas que fueron secuestradas durante más de 10 años en Cleveland, Ohio, acaba de llegar a Francia con motivo del lanzamiento de su autobiografía Traverser l'enfer et croire encore au paradis, o sea, atravesar el infierno y seguir creyendo en el paraíso, que será publicada el 28 de mayo por las ediciones Michel Lafon. En el 2015, Amanda Berry y Gina de Jesús, las otras 2 víctimas de Ariel Castro, que se suicidó en septiembre del 2003 en su celda, publicarán la historia de su calvario bajo la pluma gracias a la pluma de 2 periodistas del Washington Post, Mary Jordan y Kevin Sullivan. Y un tercer libro está en preparación y es escrito por Ángel Cordero, el vecino de Castro, gracias al cual las 3 muchachas y la niñita nacida de una hija de una de ellas, que nació en cautiva allí, secuestradas en la casa, pudieron escaparse de lo que la América, los Estados Unidos, el pueblo americano bautizó como la Casa del Horror. Sabes que es interesante ese fenómeno. Yo no sé si es un fenómeno atávico de la época en que el hombre tenía sexo sencillamente dándole con una estaca y arrastrando a la mujer a la caverna, o parte de la aberración y de los conflictos y la atomización del individuo en la sociedad moderna. Pero se da mucho. Hubo un caso, si no me equivoco, no recuerdo bien si fue en Austria o Alemania, de una chica que su padre la tenía secuestrada y entonces concibió hijos con la niña, o sea que era la cosa más retorcida. Y ella estuvo aquí hace poco en Suecia y presentó su libro. El apellido me cuesta trabajo memorizarlo, ¿no? Es un apellido un poquito raro. Pero es una cosa de la cual a cada rato te enteras, ¿no? De un hombre que secuestra a una muchacha y la tiene encerrada en un sótano y mantiene relaciones con ella y tiene hijos, y esos hijos a veces sobreviven, a veces mueren. Pero es un fenómeno que también habría que investigarlo, ¿no? Si es algo que renace de otras etapas de la evolución humana, o si es algo que la aberración del mundo en que estamos viviendo está fomentando. Bueno, vamos a dejar esa terrible Casa del Horror. Hablemos ahora de los jugadores galos. Pues los franceses, según el gobierno francés, ellos gastan 2.000 euros al año en apostar.
jugar, ya sea a la lotería, casinos, a los caballos, a los galgos, etcétera, invierten 2.000 euros al año, de los cuales recuperan 400. En el año 2012, en total se gastaron 46.000 millones de euros en jugar. Pues bien, yo pienso que es un vicio, el juego es un vicio realmente. Así que, y no estoy muy seguro de que uno logre recuperar lo que invierte. El mejor juego en la vida es trabajar, ¿no? Esa es mi opinión personal. Pero bueno, los que lo disfruten, siempre y cuando no pierdan el control, como aquella era el jugador de Dostoyevsky, ¿no? Me parece. Aquella novela que trataba de la historia de un jugador, ¿no? Dostoyevsky, no me acuerdo. Yo ahora me confundo un poco. Pero bueno, hay que tener cuidado porque el juego puede ser muy peligroso realmente. Te estimula ciertos placeres que no valen la pena, que no valen. Yo pienso que una persona solo puede morir una vez, ¿no? Pero que una vez hecha cadáver puede ser robada varias veces. ¿Qué tú crees? Pues mire, yo recuerdo en Cuba una señora que vivía al lado de mi casa, Patria, una mujer de mucho carácter. Le dio un infarto, le llevaron al hospital de emergencia y cuando entró a urgencia tenía su cadena de oro, tenía las estradas que llaman en Cuba los 7 aros de oro alrededor de la muñeca y tenía su sortija, y cuando la hija logró entrar al cuerpo de guardia pues no tenía nada, le habían robado todo. Pero bueno, esto es algo muy especial porque aquí, sabes que en Cuba velamos al muerto, al difunto toda la noche, la familia se queda aquí, bueno, pues lo dejan en la funeraria y después al día siguiente por la mañana van de nuevo para hacer la misa y de la misa al cementerio. O sea, la familia no se queda durante la noche velándola. Y resulta que en la región de Isère, en una funeraria de la ciudad de Ribe, había una señora allí que había fallecido, estaba en su ataúd, y unos ladrones entraron a robar la funeraria y aprovecharon para robar las prendas que tenía todavía puesta la señora. Parece que los hijos pensaban quitárselas en el momento de enterrarla, sus joyas. Pero la familia, horrorizada, inmediatamente cambió de funeraria y la pasó a otra esperando que llegara el resto de la familia que estaba dispersa por varios países. ¿Y qué pasó? Que la noche siguiente volvieron a robar la otra funeraria. O sea, una pura coincidencia. Y entonces la familia ahora está en estado de shock porque han robado las dos funerarias donde estuvo el cadáver y las joyas que tenía puesta la señora. Así que bueno, las cosas de la vida. No, son todos unos profesionales porque fíjate que no se atendan ante el cadáver y roban lo que pueden robar, ¿no? Son demasiado profesionales los ladrones franceses, ¿no? Hablando ya de cadáveres, a veces hay cadáveres muy trágicos que son los que se generan con la violencia, ¿no? Entre hombres y mujeres. Hay violencia de mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres. Hay un mito de que solamente es de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo está a nivel de estadística, de informaciones, el tema de las mujeres víctimas de violencia? ¿Qué es lo que se dice? 700 millones de mujeres son víctimas de violencia conyugales a través del mundo, según un informe del Banco Mundial que fue publicado ayer. Las regiones donde las mujeres son en mayor parte víctimas de violencias físicas o de violaciones, de todo tipo de violencias sexuales, en el sur de Asia, la India, 43%. Después en el África subsahariana, o sea, al sur del Sahara, en los países del África Negra, y en el Medio Oriente, 40% en los dos casos. O sea, es horroroso. Bueno, yo no sé cuán horroroso es porque esas estadísticas yo creo que tienen mucha manipulación. Mira, salió en el periódico Metro de Estocolmo recientemente que había una gran preocupación porque se había incrementado la cantidad de denuncias de personas denunciadas que eran absueltas, ¿no? De hombres denunciados por maltrato o por otro tipo de supuesta agresión sexual o física a la mujer o a su esposa. Siempre esto se centra en las parejas en general. Y no se explicaba el articulista qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que sí dejaba en claro era que, bueno, el hecho de que no se cuenten con suficientes pruebas no es una demostración de que no ocurrió
un asalto sexual, era sobre todo el tema de las violaciones, ¿no? Pero a nadie se le ocurría pensar que ese incremento de esa correlación entre el aumento de las denuncias quizá y la disminución de las personas condenadas por ello obedece también al tema que siempre se pasa por alto, que es el de las falsas denuncias. Y yo sí estoy seguro de que hay una gran intención de sembrar la lucha entre los hombres y las mujeres, y que la violencia contra las mujeres tiene muchísimo de construcción de quienes están interesados en sembrar el terror entre hombres y mujeres. Y por supuesto, los objetivos en estos momentos de eso ya no son los países europeos, donde se ha logrado que construir esta homosexualidad, fragmentar la pareja humana, desarticular la familia. El nuevo objetivo son los países del tercer mundo. Hay una filosofía malthusiana que ve con mucho miedo la existencia de religiones tradicionales que no hacen más que lo que hacían las religiones cristianas en Europa hasta hace un siglo, 2 siglos más o menos. Estructurar una familia, la familia es una construcción, no creo que es algo que cae del cielo, es una construcción de los humanos donde se fomenta la reproducción humana. Ahora, si tú eres capaz de introducir la guerra civil en la familia y eres capaz de crear todo un aparato ideológico y sobre todo un aparato jurídico que descubra estas violencias, donde haya conflictos que siempre los ha habido entre dos seres humanos que conviven en un lugar, sean una mujer y un hombre, dos hombres, dos mujeres, una abuela y un nieto, una madre y un hijo. Pero si tú eso lo construyes de una manera y creas un aparato jurídico y mediático que contribuye a exacerbar el conflicto, tú vas a lograr separar ese núcleo. Y cuando tú separas ese núcleo, el poder resuelve dos cosas fundamentales. Una, mantener la población a un nivel fácil de controlar y tener un individuo debilitado, porque la mujer por un lado y el hombre por el otro y el niño, el hijo por el otro son seres muy débiles, pero la persona en familia es sólida y al poder no le conviene tener súbditos que sean sólidos física y moralmente, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con esas estadísticas alarmantes y esos pánicos que nos lanzan. El mundo es muy violento y se matan mujeres y se matan hombres. Y por ejemplo, cuando se habla y ahora se habla mucho de los crímenes de honor, solamente se habla del crimen de honor contra una mujer que fue adúltera, nunca se habla del crimen de honor contra un hombre que violó a una mujer que fue adúltero. ¿Entiendes? Hay siempre toda una matización y una manera tendenciosa de ver el fenómeno que a mí me asuste. Menos mal que nosotros podemos dar un enfoque un poco alternativo, ¿no? Bien, dejamos las víctimas de la violencia y vayamos al país del sol naciente. ¿Qué tienes que contarnos? En japonés, Japón se dice Nihon o Nippon, lo cual significa país o tierra del sol naciente. El origen de esta expresión, según los historiadores, está en una carta del príncipe Sotoku, dirigida a su homólogo chino hace más o menos 1500 años, que comienza así: el emperador del país del sol naciente envía esta carta al emperador del país del sol poniente. Recuerda que la China se sitúa al oeste de Japón. Y la expresión después se difundió poco a poco en el archipiélago japonés. Además, en Japón el sol es un símbolo positivo muy fuerte, una influencia que se encuentra incluso hasta en la bandera nacional, compuesta por un círculo rojo como un sol sobre fondo blanco. Y el símbolo se encuentra así desde el siglo XVI sobre los estandartes de algunos clanes japoneses, aunque será adoptado como bandera oficial solamente en el año 1870 por el país. Mira qué interesante eso que has dicho, es un verdadero ejercicio de etimología. Y cuántas veces nos oímos hablar de Japón y como el país del sol naciente. Incluso ya se hablaba y se podía adivinar la metáfora sol naciente como sinónimo de Japón, ¿no? Y qué interesante que fue esa correlación tan clara y tan lógica entre China y Japón. Por cierto, Japón es llamado el país de los sin sexo,
porque hay una tendencia de las parejas al aislamiento, a no tener sexo. No hablemos ya de los jóvenes sin pareja, sino de las propias parejas establecidas, ¿no? Que para mí es el claro resultado de una especie de bomba de construcción social, de ingeniería social, caída después de la ocupación. O sea, Japón se ha desarrollado mucho tecnológicamente, pero a nivel humano está sufriendo lo impensable, ¿no? Y eso también me hace pensar un poco en lo que es la guerra hoy en día, ¿no? La guerra hoy en día no necesita aquellos guerreros viriles que veíamos en la antigüedad o en el medioevo, sino gente sin ningún escrúpulo capaz de tirar una bomba atómica y matar a millones de seres humanos. O sencillamente tirar una bomba social una vez que has ocupado un país y evitar que nazcan miles de seres humanos. Qué bueno que traes el caso de Japón, porque Japón me interesa mucho, ¿no? Como país donde se ha hecho un experimento social terrible. Y hecho por la gente que viene originalmente de esa ciudad tan rica y tan bella indiscutiblemente que es Londres. Londres es una ciudad de miliarderos. Miliardero es el que tiene mil millones de dólares o euros. Y parece que el Big Ben atrae a las grandes fortunas. Según un estudio publicado esta semana por el Sunday Times, Londres es la ciudad que tiene la mayor cantidad de personas con más de 1.000 millones de euros del mundo. La capital británica cuenta con 72, lo que la sitúa en primer lugar. En el segundo lugar es Moscú, 48. Tercero, Nueva York, ¿qué iba a decir, 43, San Francisco 42, Los Ángeles 38, y son las 5 ciudades donde hay más personas que poseen 1.000 millones de dólares o euros. En total, la Gran Bretaña cuenta en su territorio con 104 personas con estas fortunas, 16 más que en el 2008, pasando por primera vez la barra, ¿no?, de 100. El país se convierte así en el que tiene la mayor concentración de familias riquísimas por habitante. La riqueza acumulada de todos estos multimillonarios ingleses llega a la cantidad astronómica para un ser humano normal de 369.000 millones de euros. Bueno, ahí tenemos un panel de gente rica y podemos saber más o menos dónde se ubican la gente que controla el mundo, ¿no? Porque estos son los que realmente mandan, ¿no? Sobre todo cuando hemos establecido un sistema que en algunos aspectos supera ese que sufrimos en Cuba o que se sufre en Norcorea o se sufre en China, ¿no? Este sistema unipartidista que es totalmente elitista y represivo e inhumano, ¿no? Pero en los lugares donde lo que vale es el dinero, aunque se hable de pluripartidismo, pero es que el dinero que recibe un partido es lo que garantiza que llegue al poder más que los votos, pues entonces son los que tienen dinero los que mandan también. Entonces nos encontramos con un sándwich por dos alternativas, cada cual de ellas peor, cada una de ellas es terrible, y no sabemos dónde está la solución, ¿no? No me gustan las ciudades que reconcentra gente tan rica cuando hay ciudades que reconcentra gente muy pobre, ¿no? A las cuales no se les quiere dar ni el derecho de nacer, para jugar un poco con el título de aquella radionovela, ¿no? Bien, vamos a dejar el tema de Londres y vamos a entrar en una figura para mí interesante, sobre la cual he reflexionado mucho. De joven yo trabajaba como guía en el Círculo del Marino de La Habana, ¿no? Y uno de los recorridos que hacíamos era a la finca El Vigía, donde creaba sus obras Hemingway, ¿no? Y me interesé por esa figura, aunque nunca me atrapó mucho su literatura. Y después hay una etapa de él que me llama mucho la atención, que es sus vínculos con España durante la Guerra Civil. Y de eso lo que más me interesa es su conflicto con John Dos Passos, que supo ver los crímenes que se cometían dentro de la República contra los mismos militantes de izquierda que no se sometían al estalinismo, que estaba tomando mucha fuerza, mientras que Hemingway tuvo una actitud bastante de convivencia con los crímenes de ese tipo, ¿no? Por eso la figura para mí es un poquito desagradable, ¿no?
¿Qué tú tienes que hablar ahora de la película que se quiere hacer sobre él en Cuba? ¿O que se ha hecho? Por la primera vez, no, se está haciendo ya en estos momentos, ¿no? Por la primera vez desde el año 59 y del establecimiento del embargo por los Estados Unidos, un director de cine americano, en este caso Bob Jarry, ha obtenido una autorización excepcional tanto de parte de las autoridades norteamericanas como de las cubanas para poder filmar en La Habana la película Papá, el apodo o sobrenombre de Ernest Hemingway. Y se trata de la amistad entre el Premio Nobel de Literatura y el periodista Denenbar Petitclerc. A Bob Jarry tuvo que luchar durante 3 años para obtener el derecho de filmar en Cuba por las autoridades de ambos países. Dos elementos principales explican que él ha dado el permiso. Jarry calificó a Papá como un documental y tanto los Estados Unidos como Cuba aprecian de las autoridades de ambos países a Ernest Hemingway. Por cierto, cuando decía el nombre, la finca realmente se llama La Vigía, no El Vigía, tuvo un lapsus mental. La Vigía. Bueno, habíamos tocado el tema del alcohol, pero yo pienso que hay una forma de alcohol que no es muy de bebida, ¿no? Que contiene alcohol, pero que no es tan peligrosa. Me refiero al champán Dom Perignon. ¿Qué pasa con el consumo del champán, de este champán? El champán, a mí me gusta mucho el champán, ¿eh? Sí, es mi bebida preferida, pero baja muy fácil, como decimos, baja muy fácil, pero bueno, después hay que tener cuidado porque como no pica la garganta, no sientes el alcohol pasar, etcétera, pues llega la euforia y puede haber problemas, ¿no? Pero bueno, ¿sabes quién es el que más consume Dom Perignon, que es el champán por excelencia, el mejor y lógicamente el más caro? ¿Quién es el que más consume en el mundo? No sé. La compañía aérea Emirates. El año pasado compró 110.000 botellas de champán Dom Perignon a esta casa propiedad del grupo LVMH, la casa más lujosa de París. Claro que este volumen representa prácticamente una gota de agua porque al mismo tiempo la compañía compró 8 millones de botellas de vinos de grandes calidad que son servidos en sus aviones en los viajes. Yo tengo experiencia en muchas líneas aéreas y te digo que cuando fui a Abu Dhabi y di vuelta en Emirates, yo iba en clase económica lógicamente y el asiento era tan ancho que me parecía que iba en primera clase o clase de lujo y la atención era tan exquisita, la comida tan buena que bueno, si yo dije, si esta es la clase económica, ¿cómo será la primera clase que de arriba que va en el segundo piso? Tú siempre disfrutando de la buena vida. Oye, Félix, hablemos ahora de la falda, del Día de la Falda. Pues hay unas manifestaciones. Resulta que se llamó a una manifestación para que los chicos del Liceo Instituto Clemenceau de la ciudad de Nantes fueran a clases un día todos con falda. Esta operación fue propuesta para luchar contra el sexismo y el viernes pasado y después en toda la academia de Loire Atlantique se pidió esto y hubo manifestaciones de lo que tú hablabas anteriormente, o sea, tal y como tú explicaste hace un momento sobre el premio de los sexos, de nacimiento, las familias, todo eso, y hubo manifestaciones en contra de este día. En realidad fueron muy pocos chicos con falda a la escuela. Sí, pero así es. Hoy van unos poquitos y mañana será mucho y después tendrán los niños una indefinición de género total y se logrará el objetivo. El objetivo no es liberar a aquellas personas que las ha habido toda la vida y que lo ven en el mundo animal por las razones que quizás todavía no se conocen objetivamente, ¿no? Que sientan atracción por su mismo sexo. Vamos a encontrarnos poco a poco que vamos a ir construyendo una homosexualidad rampante y la escuela se está convirtiendo
con estas instituciones que operan desde afuera, teóricamente desde afuera, en el centro de retransformación de los niños, ¿no? Qué bueno que traigas esa noticia porque sí, exactamente encaja en el tema que habíamos tratado antes, ¿no? Continuamente va emergiendo la misma agenda, ¿no? Habíamos hablado de lo que significa y de lo que se obtiene con mentir. A veces se puede ganar mucho dinero. Les decía que en Radio Nacional de España hoy abordaban ese tema, ¿no? Hablaban incluso de la gente que se inventa currículos, o incluso aquellos que empobrecen su currículo para conseguir un trabajo. Pero hay quien con un engaño puede hacerse o hacer costar o hacer pagar 22 millones de dólares. Lo de borrar su currículo tuve que hacerlo yo al llegar a Francia, porque cuando yo llegué a Francia, como todos nosotros, sin un centavo, como decimos en Cuba, una mano adelante y una mano atrás, y yo empecé no sabía francés y tenía que buscar un trabajo para poder sobrevivir. Y cuando empecé a buscar trabajo de maletero, trabajo en los aeropuertos para recoger los carritos, todo, y cuando ponía en mi currículo que había sido profesor de historia y geografía, que tenía una licenciatura en lengua italiana, pues me decían, no, este trabajo no es para usted. Entonces me dijo un francés, mira, tú pruebas ahí nada más que tú sabes leer y escribir. Y efectivamente conseguí un trabajo en una fábrica inmediatamente. Y después en un supermercado, lo cual me permitió después poder hacer la rivalidad de los diplomas. Antes de que tú continúes en tu noticia, yo te quiero decir que tienen toda la razón del mundo las personas que exigen, personas con un nivel bajo para ciertos puestos, y te lo voy a decir por experiencia propia. Yo entré a trabajar en un momento en una agencia paraestatal sueca para elevar el conocimiento, ¿no? Yo tenía un trabajo cuyo título era informador, informante y mentor. Y yo tenía una jefa que era una mujer muy poco calificada. Y los conflictos eran terribles con esa señora, porque yo proponía una serie de proyectos e iniciativas y la mujer los frenaba todo y les chocaba todo. Entonces fue terrible, y yo me acuerdo que yo terminé teniendo que dejar aquel trabajo. Y ella me dijo, más nunca en la vida voy a contratar yo un graduado. Ella se dio cuenta que ser una persona sobrecalificada, o sea, más calificada que ella, generaba un conflicto, porque tienes una manera de pensar y una manera de actuar que para determinados puestos no puedes funcionar. Entonces, aunque yo fui víctima en este caso, y recuerdo, nunca se me olvidarán sus palabras, yo no voy a contratar nunca más a un graduado universitario. Así me lo dijo en mi cara, así. Me di cuenta de ese extrañísimo fenómeno que solamente había visto en una serie brasileña, donde un tipo se tiene que cambiar su currículum para poder empezar a trabajar en una empresa y después asciende, ¿no? Bueno, Félix, continuemos con la noticia que ibas a tratar ahora. Me quedan varias noticias. Entonces, esta que tengo aquí es una mentira, puede costar muy caro. En el año 1997, Misha de Fonseca se convirtió en una personaje célebre gracias a su libro, que es bestseller, Sobrevivir con los lobos. Esta escritora belga contaba cómo, siendo una huérfana, y había podido escaparse al genocidio nazi, recorriendo sola a pie miles de kilómetros durante la Segunda Guerra Mundial, ayudada por una manada de lobos. Pero en realidad la bella historia resulta que es todo mentira. La autora, que había presentado su novela como autobiográfica, fue condenada esta semana a reembolsar $22,5 millones por daños y prejuicios a su editor. Al ser descubierta, Misha de Fonseca no le quedó más remedio que confesar, y que ella se llama en realidad Monique Darvail, que ella no era judía, sino católica, que jamás que abandonó su casa durante la guerra, y que mucho menos vio ni siquiera un lobo. Pero sobre todo al final ella afirma que no se trata de una mentira. Este libro, esta historia es la mía, afirmó ella. No es una realidad, pero es real. Es parte de mi manera de sobrevivir. O sea, si ella hubiera escrito el libro como una ficción, quizás no hubiera sido el éxito que tuvo. Pero bueno, el problema está en que ella dijo que era su vida, y de ahí lo confesó en cadena de televisión y todo, todo lo que pasó como niña judía orfelina, y todo era falso. Qué pena, porque indiscutiblemente se destacó como una realizadora de ficción excepcional, ¿no?
Pero bueno, Claro. ahí es mejor siempre decir la verdad desde el principio, no que te descubran después. Vamos a nuestro continente, hablemos del volcán venezolano. Pues yo cito las palabras: Venezuela es un polvorín que puede explotar en cualquier momento, estimó la abogada de los derechos del hombre Delfina Patetis, que defiende a los detenidos políticos en Caracas, y después declaró el descontento político de los opositores al presidente Nicolás Maduro. A eso se agrega uno mucho más grande, de todas las personas que sufren falta de alimentos, las penurias de medicamentos, y actualmente, según ella, el 60% de la población desaprueba la política y el gobierno de Hugo Chávez. Bueno, Hugo Chávez ya no gobierna su heredero, Maduro, pero de todas maneras yo no veo la situación venezolana en términos de vamos a decir, de una solución en contra del madurato, ¿no? A mí me parece que los venezolanos han caído en una trampa y no se van a liberar de ella. Ellos primero que todo, el totalitarismo se ha adaptado mucho a ese mal llamado modelo democrático, ¿no? Y ha jugado con esas reglas. No es la primera vez que lo hace, lo hizo en la época de Mussolini y lo hizo en la época de Hitler, ¿no? Incluso Mussolini tenía de cierta manera un poder compartido, ¿no? Y él explotó un poco el modelo liberal al margen de su que fue muy simbólica, su marcha sobre Roma, ¿no? Y Hitler ganó las elecciones limpiamente, las elecciones alemanas. Pero lo más interesante de este fenómeno no es la habilidad del poder, sino la existencia de lo que yo denomino el caprilato, ¿no? Que es crear una oposición mansa que marca distancia con la gente que en este momento se está jugando la vida y que es el estudiantado, pero que además que no está siendo apoyado ni por la clase obrera ni por las clases medias. Están solos, es un grupo de jóvenes efervescientes, quizás estimulados por un profesorado que tarde o temprano va a perder sus puestos en la medida que el madurato vaya creando su propia intelectualidad y que no va a tener larga vida en esas mismas universidades. Entonces la lucha contra el madurato yo realmente la veo perdida, y creo que el resto del continente se va a contagiar con esto. Además, para mí está claro que el problema venezolano, como el problema cubano, no es un problema nacional. Chávez no fue un fenómeno venezolano. Chávez a todas luces es una construcción extranjera, como lo es Fidel Castro, aunque la gente lo vea como fenómenos nacionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes estos modelos donde el Estado lo controla todo? Que para el poder mundial, para el nuevo orden mundial, es mejor negociar con un Estado autoritario que con un Estado con un mayor grado de representación, con una sociedad totalmente atenazada que con una sociedad con un margen de libertad y existencia de la sociedad civil mayor. Si lo que se trata es de poner una agenda reductora de población, nadie mejor que ese Estado, ¿no? Si lo que se trata es de desarticular la economía de una nación, nadie mejor que ese Estado. Lo vemos en Cuba, que se aniquiló, la agenda fue reducir la población, se cumplió esa norma, esa meta de destruir un país boyante, se cumplió esa meta. Además, un país que en un momento dado, sobre todo en la época de los auténticos, osó cuestionar los últimos enclaves coloniales que quedaban en el Nuevo Mundo. Estamos hablando de Puerto Rico y de algunas posesiones inglesas, ¿no? Entonces eso se pagó muy caro. Y te digo, el respaldo mundial que tienen estos modelos contra unos pueblos que por un lado no ven lo que les espera, por otro lado son pueblos divididos, y por otro lado con una casta política corrompida. Y no hablemos ya de los medios. Por ejemplo, yo escuchaba mucho Unión Radio de Venezuela hace unos 10 años más o menos. Me asombraba el nivel de crítica y el nivel de lo aguerrido que eran los periodistas contra el régimen venezolano. De pronto ellos empezaron a cobrar por escuchar esa radio, yo dejé de escucharla, pasaron unos años, cuando volví a encender esa radio parecía una radio cubana. Estamos hablando de Venezuela, hablaban de las normas productivas y sí, de vez en cuando se escuchaba alguna leve crítica, un poco superior a la que se podía hacer en Cuba, pero muy inferior a la que se hacía en aquellos momentos. O sea, los medios han sido controlados, basta con que el gobierno no les venda papel a los periódicos o les quite la publicidad para que los amance a todos.
Entonces yo sí, Venezuela tiene muchos conflictos, pero con el ejemplo cubano se demuestra que tú puedes a un pueblo reducirle sus condiciones de vida a un mínimo, y ese pueblo no va a protestar si se lo sabes hacer con medida, poco a poco, amaestrando al ser humano. Ellos se están quejando de que no tienen papel higiénico. ¿Cuántas veces no desapareció el papel higiénico en Cuba y nadie hizo nada, ni nadie protestó, y mucho menos protestó el mundo? Así que yo desgraciadamente veo a los venezolanos, como decimos en Cuba, embarcados. Bien, vamos a dejar a estos pobres venezolanos y vamos a explicar, como sueles hacer, y es muy interesante, el origen de costumbres y hábitos y símbolos, ¿no? Por ejemplo, el origen de la señal de cruzar los dedos. ¿De dónde viene eso? Pues amigo, me quedan dos noticias. La primera es cruzar los dedos para tener suerte. Es un gesto bien conocido que viene de la antigüedad. La idea viene de ciertos ritos paganos, pues antes de la era cristiana, la cruz simbolizaba una unión mágica. En su origen era necesario que dos personas realizaran esta operación. Cada uno de los individuos se ponía delante de otro y cruzaban entre ellos los dedos, así pidiendo algo en común para que se realizara. En esta forma, pues, se trataba de aumentar las posibilidades de obtener satisfacción. Pero con el tiempo, el gesto colectivo se fue poco a poco abandonado y las personas comenzaron a hacerlo individualmente, cruzar el dedo índice con el dedo mayor. Esta práctica apareció, según los especialistas, pues la gente quería hacerlo más discretamente, pedir algo ellos solos, no compartido con alguien, y además no es siempre fácil encontrar un individuo de confianza para pedir con él lo mismo. Bien, la otra noticia. Y entonces, para terminar, yo tengo aquí que Marruecos es la destinación preferida de los jubilados franceses que se van a vivir al extranjero. Según una encuesta del gobierno francés, ya hay más de 30.000 seniors que viven en ese país. Las personas interrogadas dicen que es debido al clima, la proximidad geográfica con Francia, pero también por los impuestos. Además que allí se habla francés. Tailandia le sigue como segundo país para instalarse, tercero es la isla Mauricio, y en cuarto Túnez, que vuelve a tomar su puesto después de todos los problemas que hubo allí políticos. Y el quinto lugar es Portugal. Pues Félix, realmente me haces pensar en Cuba, ¿no? Hoy estaba escuchando en la radio de vamos a llamar la gusanera castrista de Miami. Estaba escuchando uno de los oyentes que decía que él quería irse para Cuba, pero que tenía que pagar no sé cuántos dólares por entrar en Cuba como cubano. Todo su problema era ese, ¿no? No, parece que ese fenómeno no pasa mucho, no sé si será con Estados Unidos nada más o con todos los cubanos, porque el otro día me encontré un cubano por acá que me decía que su proyecto era ya cuando vivir su pensión en Cuba, ¿no? Yo desearía hacer lo mismo si en Cuba hubiera otro modelo, otro sistema, ¿no? Yo quisiera, no es que yo tenga mucha fe en el modelo democrático tal y como lo he conocido después de 20 años, pero el que está en Cuba también me parece demasiado negativo, ¿no? Y no quisiera pasar mis últimos años viviendo como viví muchos años en aquello que para mí es una traición a los ideales, ya no democráticos, sino incluso a los ideales socialistas, ¿no? Pero no cabe duda que es una ventaja haber trabajado en un país desarrollado europeo y terminar sus días en un país un poco más caluroso, más caliente, más cálido, pero no solamente cálido en el plano climático, sino sobre todo en el humano, porque es que la sociedad occidental europea y norteamericana también se ha deshumanizado mucho. Entonces en estos países más al sur, pues entonces queda ese calor que vale más que todo, ¿no? Oye Feli, yo te agradezco porque realmente has vuelto a hacer una selección informativa genial. Fíjate que yo casualmente ayer estaba buscando cierta información sobre Francia y entonces me bombardeaban con noticias sin ningún tipo de trascendencia, sobre todo de temas deportivos, y sin embargo tú haces el esfuerzo de compilar datos. Y además yo creo que hay un valor muy grande en el hecho de que estemos abordando, siendo nosotros no nativos,
estos fenómenos. Nosotros tenemos una perspectiva diferente y eso nos permite un extrañamiento, un alejamiento que no tiene la persona que ha crecido en la cultura, ¿no? Y aunque pueda haber cierta subjetividad, también se trata de una perspectiva diferente, ¿no? Y tenemos otros códigos y tenemos otras referencias que nos permite descubrir lo que no ve el hombre que creció y se desarrolló, ya sea en Francia, ya sea en Suecia. Yo creo que ese es el gran valor de la información que tú vas dando, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho lo que has hecho, como haces cada fin de semana, transmitiendo cosas tan interesantes a todos los que nos van a escuchar en las redes sociales. Pues amigo, ha sido un placer conversar contigo, un gran abrazo y saludos desde la Ciudad Luz para ti, para tus seres queridos y también para todos los que nos están escuchando. Lo mismo digo yo a todas las personas que nos escuchan, que no dejen de buscar la página de Félix José Hernández, que tiene muy buenos ensayos y crónicas, son muy interesantes, que no dejen de buscarnos en YouTube, en iVoox, en Facebook, y que no dejen de estar al tanto de estos diálogos que ya son rutinarios, que ya tienen lugar todos los fines de semana, donde podemos cultivarnos, podemos diferir, podemos estar en diversidad de opiniones, pero siempre podemos desarrollarnos informativamente y sobre todo culturalmente gracias a nuestro amigo Félix José Hernández. Así que nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Alors je chante pour l'égalité. Alors je chante pour la liberté. Alors je chante la fraternité. Trois couleurs de mon pays souillé par toute la misère et cette pauvreté.